Buenas tardes, amigos de Perú 21. Mi nombre es Carlos Viguria y esta tarde estamos con Joaquín Rey. Él es candidato de Victoria Nacional al Congreso y nos va a exponer las razones que tiene ese partido, en el cual el candidato George Forsyth, candidato presidencial, ha sido excluido por el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1. Joaquín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Carlos, un gusto verte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, Joaquín, cuéntanos, ¿cuál es la postura de Victoria Nacional en torno a esta decisión de Lima Centro 1, en la cual se excluye, como mencionamos, al candidato George Forsyth por omitir información? ¿Cómo han tomado ustedes esta decisión? Bueno, primero que estamos totalmente convencidos de que el Jurado Nacional de Elecciones va a tener un buen criterio y nos va a regresar a la carrera en este proceso de apelación que hemos presentado el pasado sábado. Tenemos esa confianza y básicamente porque creemos que no puede ser posible que una formalidad burocrática se ponga por encima del derecho a la participación política y sobre todo del derecho de millones de peruanos a poder votar por quien consideran la mejor opción en este proceso electoral. Entonces, no puede ser que un papeleo esté por encima del derecho a la participación política. Entonces, ese es el mensaje fundamental. Y eso es lo que se ha visto en otros casos de exclusiones, también por diferentes formalidades, ¿no? Pero en el caso de ustedes, se les está excluyendo porque han omitido información. El candidato Forsyth se señala, según la resolución, de que no ha incluido información en torno a sus vínculos con un grupo de empresas, en la cual figura como gerente general, y en la cual también tendría acciones. Asimismo, se señala de que el candidato omitió informar en torno a ingresos de empresas privadas, pero ¿no creen que esa información es relevante y no son meramente temas, digamos, burocráticos? A ver, si queremos entrar al detalle, habría que precisarlo lo siguiente, ¿no? Digamos, hay dos elementos ahí que tú has mencionado. Primero es la vinculación con algunas empresas y lo otro es el tema de ingresos por actividad privada, ¿no? En la declaración, nuestro candidato no incluyó la información de algunas empresas que están bajas de oficio, es decir, que ya no tienen actividad y por lo tanto no han sido incluidas. Y digamos, ahí no debería haber problema porque son empresas que no generan renta. Eso por un lado. Y luego está el caso de la omisión de algunos ingresos privados que ha tenido George. Esa es la supuesta omisión de ingresos, ¿no? Pero ahí hay que hacer una precisión. Lo que ha sucedido con el formulario es que este formulario y todos los que lo hemos llenado, porque los candidatos al Congreso hemos también llenado una declaración de ingresos, sabemos que es un formulario que no es del todo claro respecto del año que hay que llenar. George Forsyth llenó la información referente al año 2020, de sus ingresos al año 2020, pero el jurado esperaba que el candidato ponga los ingresos del 2019. Esto es un error, un malentendido, si se quiere, pero de ninguna manera hay una intención de esconder o omitir información. ¿Por qué? Porque la información del 2019 ya es pública. O sea, George ha declarado esos ingresos ante la SUNAT e incluso ha declarado esos ingresos en su declaración como autoridad, como alcalde de La Victoria en 2019. Entonces, una información que ya tiene el Estado, que ya por definición es pública, no puede ser escondida porque ya es información pública. Entonces, pero es un tema hay un intento de omitir. Claramente básico, ¿no? O sea, si te dicen que tienes que llenar información en torno a lo que has hecho en el año y el señor llena información, o sea, tenemos entendido que el candidato registró información del 2020 y se le pedía que registre la información del 2019. El señor ha registrado la del 2020. Lo que pasa es que lo que dice el formulario, digamos, no tengo el formulario exactamente acá en la mano, pero lo que dice es los ingresos del último año. Y como el proceso electoral es el proceso electoral del 2021, se podría entender que el último año es el 2020, cuando en realidad se refería al último año respecto de la fecha en la que se llena el formulario. Y el último año en ese caso porque al menos en la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones, en lo que se respecta a la hoja de vida, se precisa de que el candidato inscribió esta información el 21 de diciembre de 2020 a las 10 de la noche con 47 minutos. Y si se comprende textualmente, la información que debía informar era pues la de 2019 porque correspondía a la del último año. Eso es una manera de verlo, pero también el último año podría ser los 12 últimos meses. Digamos, hubiera sido mucho más claro que diga explícitamente año 2019. Pero en fin, yo creo que ese detalle al final del día no es tan importante.
Porque acá lo fundamental es que por una formalidad hay una posible exclusión. Y eso es de locos. En ningún lugar del mundo se saca de carrera a un candidato presidencial faltando 60 días para las elecciones por una cuestión de este tipo. En todo caso, si este error material amerita una sanción, como una multa, bueno, pues podría ser, digamos, pero una exclusión es una medida totalmente desproporcional y que además pone por encima una formalidad sobre el valor democrático del derecho a elegir, ¿no? Entonces, Claro. solamente es una cuestión de sensatez, digamos. De Ahora, ese recurso que ustedes mencionan, el tema del derecho a participar en elecciones, que es un derecho fundamental, y que además ha sido, digamos, alegado cuando al APRA le ha tocado argumentar ante el Jurado Nacional de Elecciones, no ha tenido gran éxito. ¿Ustedes cómo creen que van a poder argumentar eso y revertir la actual situación? Bueno, no conozco el detalle del caso del APRA, yo puedo hablar por el caso nuestro, y lo que puedo decir es que básicamente confundirse de año, digamos, de ninguna manera merita salir de un proceso electoral, más aún cuando la información que se esperaba que fuera declarada ya es pública. Como te digo, Carlos, ya es información que está declarada ante SUNEDU. Entonces, una exclusión no tiene ningún sentido. Yo creo que en ninguna cabeza cabe que esto es una... El proceso electoral pierde en todo sentido, hasta legitimidad si es que finalmente uno excluye candidatos por cosas así. Claro, yo Más entiendo aún cuando estamos hablando el del hecho de primer perder, pero te quería candidato. preguntar, ¿no crees que el hecho mismo de que se omite información es un tema clave para los ciudadanos para conocer explícitamente qué es lo qué hay detrás de cada candidato? No es una mera Insisto, formalidad. no hay omisión de información. Ajá. Precisamente esa es la posición. Hay Ujú. omisión de información cuando uno busca ocultar algo. Y acá, como digo, no se puede ocultar lo que ya es información pública. Los ingresos del 2019 de George Forsyth ya son públicos, están declarados ante la SUNEDU, fueron declarados cuando era alcalde. Entonces, no hay omisión. Es Ajá. sencillamente un error, como decir, debes llenar esta casilla y llenaste esta otra. Es un error material. Esas cosas pasan, no es lo ideal, pero ha sucedido. Entonces, Claro. la sanción debe ser proporcional, no puede ser una exclusión. Es un Ahora, tema de hay sentido un tema muy, común. muy curioso de esa resolución en la que se precisa una partecita, ¿no? Luego de que analizan de que el candidato Forsyth tampoco incluyó información sobre digamos, sus antecedentes académicos, ¿no? Que no había incluido que había estudiado en determinada universidad. Y por ahí una parte de la resolución señala, el candidato muestra de que no tiene diligencia al momento de inscribir sus temas, digamos, de la hoja, de la declaración de hoja de vida, ¿no? ¿Cómo toman ustedes también esa crítica, ¿no? Directa por parte del jurado electoral especial? Muy rara esa crítica, ¿no? Un Porque, jalón digamos, de yo no orejas muy veo... fuerte. Pero la verdad que eso a mí me pareció muy raro, porque ¿qué hace el jurado electoral diciendo si uno hace las cosas con diligencia o no? Digamos, eso es una cosa... El jurado electoral lo que tiene que hacer, ya sea el especial o el nacional, es decir, si es que todo se ajusta a norma y a las leyes de la Constitución. Ya si es que hubo diligencia o no, es una cuestión opinable y eso, yo no veo razón por la cual el jurado tendría que dar ese juicio de valor, ¿no? Eso me llamó mucho la atención a mí y finalmente no creo que sea relevante. No creo que Ahora, añada. O sea, ajá, ahora vemos que en el caso de la candidata Verónica Mendoza de Juntos por el Perú, ella omitió información, así como hemos estado informando desde el fin de semana en Perú 21, ¿no? Y se advirtió esta situación, pero sin embargo, a diferencia de unos casos, como ya sabemos, en el caso del candidato Forsyth, en este caso se ha valorado más el derecho a participar, pese a que existía esta situación detrás, ¿no? De que ella estaba, digamos, de una forma transfiriendo propiedades con todo un partido detrás, una maraña. ¿Cómo ustedes toman esta situación por parte de esta interpretación que da del jurado electoral especial? ¿Creen que están favoreciendo a una candidata para perjudicar a otros? no, yo confío mucho en la institucionalidad del Jurado Mm, Nacional y nosotros confiamos en general en el buen criterio del sistema mm, electoral. En ese sentido, y respaldamos su labor. mm, Ahora, sí tengo que decir que he leído la información sobre el caso que mencionas de la candidata Verónica Mendoza y creo que ella tiene que aclarar esta situación, creo que no lo ha hecho, tiene que mm. haber una explicación sobre respecto de este predio aparentemente no declarado, ¿no? Y es algo una explicación que todos los electores merecemos, ¿no? Y déjame decirte, Carlos, que ahí sí hay Mm. una diferencia, A ver. porque en ese caso sí se trata de una omisión, es no declarar una información Mm, sobre una propiedad, sobre un predio que existe y que está en los saberes de una persona.
distinto a nuestro caso, que como decía, no es que uno esté ocultando información porque la información ya es pública, ¿no? Sencillamente es un error del año en que se puso en el formulario. Pero sí es un caso distinto y por lo tanto merece ponderaciones distintas. Claro. Ahora bien, yo creo que en cualquier caso, tanto en el de la señora Mendoza como en el caso nuestro, de nuestro candidato George Forsyth, o en el caso del señor Acuña, que también tuvo un problema similar, igual el derecho a la participación política tiene que estar por encima. Además, este es un derecho que está consagrado incluso en pactos internacionales de los que el Perú es signatario, ¿no? Y esto, pues, tiene que prevalecer, Ha sido el caso, me parece, en otras exclusiones que ha visto el Jurado Nacional, hemos visto varias en este proceso, y yo esperaría un resultado similar en el caso del candidato Forsyth. Estamos a la espera, tenemos mucha confianza, esperemos que se pueda dar esta semana, pero sí hay que señalar, Carlos, que esto igual afecta, ¿no? Porque, digamos, en la encuesta, la última encuesta que ha sido publicada, esta encuesta ha sido tomada ya después de que se había anunciado esta exclusión a un nivel del Jurado Electoral Especial. Entonces, eso evidentemente pues confunde a la gente ya no sabe si es que estás o no estás en carrera. Precisamente de alguna eso, manera, ¿no? ¿Cómo toman ustedes este hecho? Porque prácticamente las encuestas, si bien el candidato Forsyth está primero, también se observa que está cayendo en las preferencias. ¿Creen que va a falta perjudicar mucho claramente para la esta situación? elección. La verdad, Carlos, es que los peruanos ahorita no tienen una afección muy grande con la política. Este proceso, de alguna manera, está siendo opacado, desplazado por la terrible crisis sanitaria y económica que tenemos ahora, y es totalmente comprensible, porque vaya que es un problema grave como país y del cual no salimos, que se agrava más todavía con situaciones como el problema con las vacunaciones no transparentes que estamos viviendo hoy día y desde ayer es un tema muy, muy grave para el país. Entonces, la verdad es que las encuestas hay que tomarlas con pinzas, porque la gente todavía no se está planteando con demasiado detenimiento el tema del voto. Entonces, eso va a ir cambiando. Hemos venido primeros, seguimos primeros en las encuestas. Y además, bueno, recién estamos teniendo una estrategia más agresiva de salir a hablar. Nuestro candidato optó en primera instancia en la campaña por recorrer el ¿Por qué no país, ha hablaba? estado... No, porque los políticos hablan mucho y a veces es bueno escuchar, ¿no? Y eso es lo que ha hecho George. Él ha estado recorriendo el Perú, estuvo la semana pasada ha estado en Cajamarca, en Amazonas, hace 2 semanas estuvo en el sur, estuvo en Moquegua, en Arequipa, en Cusco, en Puno, hace 3 semanas en el norte, en La Libertad, en Ancash, en el norte chico también. Entonces, hemos estado, yo también lo he podido acompañar en el viaje al norte, y hemos estado recorriendo, hablando con la gente, y creo que esa es una buena manera de hacer política, escuchar más y hablar menos. Pero Ahora ya ¿no llegó el crees momento de también hablar, que, ¿no? no, tú también siendo periodista, ¿no crees que también es una buena estrategia hablar con la prensa, más aún cuando hemos visto casos del candidato Joe Forsyth en los cuales, por ejemplo, Ojo Público ha revelado de que había contratado a personal de la Municipalidad la Municipalidad de la Victoria, que eran amigos suyos de años, ¿no? Y que pese a eso, el señor no tenía ni siquiera capacidad o, bueno, la formación para ejercer un cargo directivo. Y al respecto aún no hay información sobre ello, no se ha revelado una respuesta por parte del candidato. ¿No crees que sí es Estamos momento ya de hablar saliendo. Bueno, ya estamos en eso. El domingo George estuvo en en Cuarto Cuarto Poder? Poder. Está saliendo ahora también esta noche también en un programa de señal abierta en la televisión? Ajá. Se está respondiendo. Digamos, la estrategia ha sido básicamente escuchar al inicio y ahora a hablar. Faltan 2 meses para las elecciones. Todavía hay mucho pan por rebanar. Vamos a estar con presencia. George va a estar respondiendo. Y por supuesto que la labor de la prensa es fundamental, ¿no? Y estamos ahí para responder, ¿no? Pero creo que también es importante hacer lo que hemos hecho nosotros y lo que ha hecho George, que es básicamente viajar como nadie lo estaba haciendo. Ningún candidato ha estado recorriendo el Perú como lo estaba haciendo George. Y escuchando, ¿no? Escuchando a la gente, que es algo fundamental para hacer política y que no se hace lo suficiente. Porque, bueno, justo sobre el tema de viajar, ¿cómo están adoptando ustedes esta campaña en tiempos de pandemia? Más aún cuando incluso el candidato Forsyth ha sido visto, pues, incumpliendo las medidas sanitarias, posando con niños acostados, inclusive. No, George, hay que aclarar que los viajes han sido en áreas que no están en la alerta extrema y que no están en situaciones de cuarentena en este momento, porque por supuesto de lo contrario no se hubiera podido viajar, ¿no? Y además todos los eventos están siendo en espacios públicos, ya hace mucho que se dejaron las actividades como
como las que estaba haciendo el candidato de visitas a mercados, ¿no? Hay siempre algún nivel de riesgo. Es complejo a veces cuando uno está incluso en el espacio público porque, bueno, los seguidores se acercan, pero estamos tratando de tener el máximo cuidado ahora porque somos conscientes perfectamente de la situación compleja. Y se habla mucho de hacer campaña digital, pero, Carlos, la verdad es que en un país como el Perú, donde el acceso a Internet, sobre todo en el ámbito rural, es bajísimo, y es algo que se ha puesto de manifiesto en la pandemia, finalmente no es tan fácil, y no llega hasta todos los peruanos a través del Zoom. Entonces, hay que llegar a ellos de otras maneras, y eso es lo que estamos haciendo. Joaquín, y una reflexión final, ya que tú eras columnista de nuestro diario, ¿qué reflexión te ha dado esta situación de las vacunas, en donde pues hemos visto a un expresidente que no era claramente, no era la imagen que él pintaba? Hemos visto una ministra de Salud quien pues prácticamente nos engañó a todos, y una ex canciller que también se benefició del cargo, y ahora tenemos a 487 personas que se han beneficiado de una vacuna, al parecer, al menos irregularmente. ¿Qué reflexión te da? Es algo muy triste. Es muy triste que en un momento en el cual muchísimos profesionales de la salud se le están jugando por nosotros en la primera línea, en un momento en el que peruanos mueren sin oxígeno, en un momento en el que muchísimas familias no tienen ingresos porque han perdido el trabajo, ver a peruanos que usan puestos en el servicio público para servirse a ellos mismos es algo profundamente descorazonador, ¿no? Y desalentador. Y es un golpe a la moral nacional. Yo lo lamento mucho, es una decepción. Seguramente saldrá más información. Y creo que ahí es fundamental que se haga una investigación profunda, se sancione a quienes han utilizado su cargo para un beneficio personal. Y también yo invocaría la sensatez, porque no es momento para pescar a río revuelto. Ya escuchaba en la mañana algunos congresistas de Acción Popular queriendo, por ejemplo, censurar a la mesa directiva del Congreso, ¿no? Reponer al señor Merino como presidente, además. Reponer al señor Merino, pues, o sea, a ver, ¿qué tiene que ver esto, no? O sea, lo que no podemos hacer es añadir a esta crisis una capa más de complejidad, porque ya tuvimos suficiente. Este quinquenio ha sido tremendo, Carlos, y tenemos que tratar de llegar al final con un mínimo de estabilidad, pero pareciera ser que el Congreso se empeña en hacer eso más difícil. Entonces, no añadamos leña al fuego, que el Congreso cumpla su rol de hacer la demanda constitucional contra el señor Vizcarra. Ya se ha presentado, bueno, pues que siga su curso, como tiene que ser. Y no solo el señor Vizcarra, sino probablemente la señora Macetti y a todos los que tengan, que por su cargo corresponde una demanda constitucional. Y ese es el rol, y hablar, y hacer investigaciones, no investigaciones ridículas como las que hace la Comisión de Ética, ¿no? Como la congresista de la UNED, que francamente me parece loco, ¿no? Sino investigaciones que realmente importan como esta, y no añadir nuevas fuentes de inestabilidad. Yo apelo a la sensatez de los congresistas, no sé si sea mucha, pero igual lo hago, porque no podemos hundirnos más en esta crisis que ya está muy, muy compleja. Ahora, Joaquín, tú eres uno de los jóvenes candidatos que está postulando. Hay un buen grupo de jóvenes nuevos en política. Estás tú, está Adriana Tudela, Úrsula Moscoso, entre otros. ¿Cómo crees que esta, digamos, nueva sangre de políticos podría cambiar al Congreso en caso sean elegidos? Yo creo que es fundamental que haya un recambio generacional en la política. El Perú es un país crecientemente joven y la política o los políticos son crecientemente mayores, ¿no? Si uno ve la composición etaria del país y la compara con la edad promedio del Congreso, pues no hay una correlación normal, ¿no? Tenemos que entrar a política. Es importante que haya un recambio generacional, gente con ideas nuevas, con nuevas esperanzas, nuevas energías, de distintas posturas políticas, y eso está muy bien, ¿no? Porque en el Congreso deben estar representadas todas las visiones, ¿no? Pero es algo fundamental. Y por supuesto que la juventud no es contrapuesta a la experiencia. Hay muchos jóvenes muy preparados que tienen algo que aportar al debate nacional, que tienen nuevas maneras y nuevos códigos de conectarse con la ciudadanía, que tienen millones de jóvenes que hoy día quieren ver un cambio y que yo estoy seguro que los van a respaldar, ¿no? Y son jóvenes que además entienden que la política es fundamental. La política está muy desprestigiada.
nadie quiere entrar porque es una trituradora, es muy difícil salir bien parado, te cuesta reputacionalmente y hasta judicialmente te puede costar, pero es demasiado importante como para dejar de hacerlo, porque todo espacio vacío de poder se llena y es mejor que se llene por gente correcta, por gente que entra por las razones correctas, por gente preparada. Y no hay otra manera de hacerlo que pisar la cancha. Por eso entro yo, por eso estoy seguro que otros jóvenes lo están haciendo y yo espero que haya trabajo conjunto en el próximo congreso con ellos y que, a pesar de las diferencias programáticas, políticas que puedan haber, podamos encontrar consensos, que es lo que el Perú se merece. Perfecto. Bueno, Joaquín, te agradezco mucho por esta entrevista, por aclarar estos puntos, y gracias a nuestros amigos de Perú 21 por seguirnos. Este fue Joaquín Rey, yo soy Carlos Viguria, y nos veremos en la siguiente ocasión. Buenas tardes.